Aquí tienes 3 ideas para decorar estas pequeñas bandejas de metal. ¡Qué monísimas! ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, 3 ideas decorando estas bandejitas o vaciabolsillos de metal que me mandaron los amigos de BBCraft y que puedes adaptar a las bandejas que tú tengas o a las superficies que tú prefieras. Lo primero, darles una imprimación a todas, por ambos lados, imprimación todoterreno o para metales. Prepararemos nuestras bases metálicas para que luzcan bien blanquitas, creando así unos lienzos para lo que maquinen las musas. En cada una de ellas crearemos diferentes fondos muy sencillos, 3 ideas distintas jugando con pintura y trabajaremos con distintos papeles para decoupage, unas bellezas totales de nuestros buenos amigos de IT Collection. Comenzamos por los pajaritos guapos. Un papel de arroz en tamaño A4 súper bonito, del que elegiremos para nuestro primer trabajo esa bandejita con forma de corazón, este grupito que incluye flores azules. Los recorto en silueta porque en principio tenía otra idea, así que bueno, adaptaremos este plan B. Pongo medium para decoupage en mi bandejita molona. Si tú no tienes, puedes poner cola blanca rebajada con agua y acoplo esta bonita imagen de pajaritos y flores. Hoy le doy vacaciones al kit antiarrugas al trabajar en superficies pequeñitas y con papeles que son un 10 y que no tienden a arrugarse tanto como una servilleta. Y ahora damos otra capa del mismo medium para que asentemos bien el decoupage y protejamos el trabajo. Con el precioso tono de pintura organza, pintura acrílica, pinto el fondo de mi pequeña bandejita, bueno, lo que queda por ahí, y también pinto la parte trasera de la misma. ¿Qué te parece la idea de hoy? Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. Y ahora con pintura blanca unos complementos. Le doy un poco de luz a la bonita imagen envolviéndola con esta pintura blanca, los pajaritos, las flores, mira cómo gana. Y con un poco de paciencia y el mismo blanco, voy a crear un particular pespunte en mi corazoncito, un marco sencillo y que le va a dar un plus más de luminosidad a nuestra imagen. Y hablando de luz, nada como mis queridas témperas con purpurina, brillantina o glitter para acentuar esos pequeños detalles. Resaltaremos las flores con azul, completas las más oscuras y solo el lateral del resto. Dorado para el centro de las mismas y unas pinceladas también por las plumas de nuestros amigos y los frutos que les acompañan. Mira qué bonito nos queda. Con barniz de brillo en spray
protejo esta tierna bandejita de corazón. Lo voy a hacer en un lugar ventilado. Muy sencilla la primera idea que te muestro. Decoupage con papel de arroz, un fondo con un bonito color y detalles varios con pintura. ¿Qué te parece el resultado? Trabajamos ahora con la bandeja ovalada, la de mayor tamaño del conjunto. Lo primero que haremos será crear nuestro particular fondo. Cubrimos la mesa, nos ponemos guantes, uno al menos, que esto mancha mucho, y preparamos pintura negra y un viejo cepillo de dientes. Vamos a hacer salpicaduras varias, de aquella manera. Es súper divertido, muy fácil y nos deja un fondo único. Me vengo arriba y repito operación manchitas por la parte de atrás. Nos quedará una bandejita muy conjuntada. Elijo ahora un papel para decoupage tipo soft o suave. Lo conoceréis también como papel japonés. Es finito, translúcido y muy resistente. Este es pura belleza, como todo lo que tienen en su web los amigos de IT Collection. Voy a recortar elementos varios, unas letrillas, varios de los perfumes y el corsé y maniquí que me parecen monísimos. Y vamos a crear nuestra propia composición. Vamos poniendo medium para decoupage y distribuyendo estas bonitas imágenes en blanco y negro por nuestra bandejita ovalada. Bajo el vídeo te dejo el enlace a la web de Vivicraft, a este set de bandejas tan bonito y un descuento para tus compras. En la descripción del vídeo encontrarás también los enlaces a los papeles que estamos usando hoy, papeles de arroz, suave y classic de nuestros amigos de IT Collection. Este papel soft es pura maravilla, nos permite levantarlo y moverlo y se queda de una pieza. Lo voy a poner una chispita más para allá, bueno, tampoco pasa nada. Y lo vuelvo a pegar como la primera vez. Con la misma pintura negra y buen pulso, vamos a darle color interesante al borde de la bandeja. Así nos queda el trabajo más conjuntado en blanco y negro. Una línea delicada, como estas imágenes parisinas tan bonitas que nos acompañan. ¿Qué te parece cómo queda? Protegemos esta vez con barniz mate nuestro segundo trabajo. Lo haré de nuevo en lugar ventilado, fuera de cámara. Un fondo sencillo y divertido de crear, imágenes de 10 y un poquito de pintura para esta bandejita con tanto glamour. Turno de la tercera idea y mi favorita. Rescatamos la bandejita redonda que ya teníamos preparada bien blanquita. Esta para las monedillas viene de perlas. Y comenzamos pintándola de color rosa, este bonito rosa real. Nuestro tercer fondo será un decapado. Al principio puede resultar algo más complicado que los anteriores, pero vaya, eso es leyenda urbana. Esto también es muy sencillo, solo hay que seguir unos pasos. Pintada nuestra superficie, se pasan unos trocitos de vela, unos restos de cera, por los lados donde queramos que después se vea esta primera capa. Los retiramos esos cachitos que nos queden por ahí con un pincel limpio y pintamos con el nuevo color.
A mí me gusta pintar con blanco, así nos queda muy clarito. Cuando seque el blanco, con una lija lo daremos todo. Bueno, aquí me está costando una chispita, porque el sitio es muy chico y la curvita no ayuda. Así que bueno, insisto un poco más y lo dejo con este aspecto entremezclado de blanco y rosa, que ya verás cómo con la imagen gana mucho. Por detrás de la bandejita, como hemos hecho con las ideas anteriores, coloco el mismo color. Voy a volver a poner rosa real y en cuanto seque, continuamos con el decoupage. Trabajo ahora con un papel tipo Classic, que es un papel más grueso, de 60 gramos, digamos tipo folio. Y también, como veis, belleza total, de los amigos de ITD Collection. Me quedo con esta imagen preciosa de taza y rosas, la recorto y la humedezco un poco por detrás con agua, o puedes hacerlo con una toallita húmeda si prefieres, para que se adapte mejor el papel a la superficie quitándole un poco de grosor. Extendemos medium, colocamos bien la imagen y le damos otra capa más generosa del mismo medium para que proteja esta belleza. Un poco de brilli brilli en algunos detalles, el marco plateado y filo de la taza, las rosas y hojas. Me encanta cómo queda con este brillito tan especial de las témperas con purpurina. Me preguntáis siempre, ¿las compro? En los bazares o tiendas de chinos. Seguro que las encontráis y que le van a dar muchas vidillas a vuestros trabajos. Y para que mi conjunto brille aún más, barniz de brillo, como la primera idea. Lo aplico también fuera de cámara y os muestro ya el resultado de las 3 bandejitas que me enviaron nuestros amigos de BBCraft. ¡Qué ideas más sencillas para decorar bandejitas varias! Y que bien nos vienen para casa, para nuestras pertenencias más queridas, monedillas varias, las llaves. Espero que te hayan gustado estas ideas y que te hayan inspirado a crear las tuyas. ¿Cuánto se puede hacer con detalles de pintura? Dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo a quien le pueda interesar y no te vayas sin suscribirte al canal. Y activa la campanita de las notificaciones. Te espero en mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.